Buen día, muchachos del Colegio Privilegium. En esta ocasión, en el curso de razonamiento verbal, vamos a llevar la temática relacionada a las estrategias de lectura. Con respecto a este curso, debemos entender que nosotros, cuando nos presentan un determinado libro, tenemos que desarrollar un conjunto de estrategias para que el contenido, la información que consumimos, llegue a ser significativa. Eso quiere decir que comprendamos la lectura. Para ello, hay diferentes psicólogos, diferentes profesionales que nos han presentado un conjunto de estrategias que se van a aplicar para que estas lecturas sean eficientes y nos pueda servir en nuestra vida académica, nos pueda servir estos conocimientos para mejorar en nuestra vida diaria. Eso quiere decir tener una lectura de manera eficaz. Este conjunto de estrategias se han diseñado en diferentes tiempos. ¿Eso qué quiere decir? Que hay estrategias que se van a aplicar antes de leer. También van a haber estrategias que se van a aplicar en el momento mismo de la lectura. Y también van a existir otras estrategias que se van a aplicar ya después de finalizada la lectura. Este conjunto de estrategias también que se dan en estos tres tiempos, que son antes, durante y después, también tienen otro nombre. Las estrategias que se aplican antes se conocen como estrategias de aproximación. Las que se aplican durante el transcurso de la lectura se conocen como estrategias de síntesis. Y las estrategias que se aplican después de la lectura se conocen como estrategias de jerarquización. En esta oportunidad vamos a llevar lo que son las estrategias que se aplican antes de la lectura, que son 4. Entonces acá vamos a observar en esta pizarra esa división. Viendo la información de la pizarra nos vamos a dar cuenta, siempre hay que recordarnos que las estrategias antes de la lectura son 4 y se llaman estrategias de aproximación. ¿Por qué se llaman estrategias de aproximación? Porque yo me estoy aproximando, yo me estoy acercando hacia el texto. A ver, podríamos darnos cuenta que acá tenemos un libro. Este es un pequeño libro sobre Shakespeare. Es de un formato pequeño, muy de bolsillo, muy práctico, pero también a la vez muy hermoso. Este libro tiene un contenido. Entonces yo tengo que acercarme hacia el libro, yo tengo que aproximarme hacia el libro para poder decodificarlo. Es una estrategia que se llama de aproximación por el hecho de es acercamiento para que este libro me dé su contenido, que es muy hermoso, donde va a haber muchos conocimientos, mucha información, para yo poder decodificarlo y entenderlo mucho mejor. Por eso tienen este nombre de estrategias de aproximación, estrategias antes de la lectura. Como hemos visto en la pizarra, son 4 las estrategias. Entonces acá otra vez observamos. La primera estrategia me dice que son saberes previos, activación de saberes previos. Nosotros debemos entender que esa activación de saberes previos son todos los conocimientos que nosotros tenemos antes de la lectura de un libro. Entonces, pero eso nosotros tenemos que ser muy activos, que quiere decir que antes de que nos den, antes de leer el texto, debemos ir a informarnos acerca de muchos datos sobre este texto, este libro. Si yo tengo un libro de un determinado autor, saber la biografía del autor, ir a buscar esta información, quizá ver un resumen, un trabajo que puede estar colgado en la red, quizá también pedirle información a los maestros o a nuestros padres de familia acerca de este autor, quizá también ir a los hermanos mayores y preguntar quizás si es que han leído este texto. Entonces yo me voy activando estos conocimientos. Entonces, una vez que yo activo ya la lectura, yo ya no estoy yendo de una manera desnuda, no estoy yendo con herramientas adecuadas, sino ya veo con una correcta información. Entonces, ya mis conocimientos en el momento de la lectura van a ir incrementándose. Uno tiene que ser activo, uno tiene que participar de esa información. Entonces, como ejemplos, acá vamos a trabajar con 3 libros, ¿no? Entonces, el primero es este pequeño librito que vemos sobre Shakespeare. Entonces, acá yo tengo la portada donde hay quizá el rostro de un dibujo sobre el rostro de Shakespeare, quizá algún teatro sobre Shakespeare. Entonces, si me dicen, lee este libro, yo no voy a leerlo rápidamente sin haberme informado.
Quizá tendría que ir al internet a averiguar sobre la biografía de Shakespeare. Quizá ahí me encuentro sobre la época victoriana. Entonces yo estoy activando mis saberes previos. Entonces una vez que leo, resulta que me puedo relacionar la información anterior con respecto a este texto. Entonces, acá tengo otro ejemplo. Acá me dice en un momento las aventuras de Abdi y me dice Madonna, ¿no? Entonces, quizá este texto que tiene este título, entonces ir y buscar en el internet quizá un pequeño resumen sobre qué trata, qué género desarrolla. Entonces, yo al buscar esa información o quizá buscar información sobre esta autora que es Madonna, quizá que también es una cantante, ir y averiguar sobre ella para poder yo activar mis saberes previos, ¿no? Entonces, no ir desnudo a la lectura. Lo mismo, acá tengo un libro que me dice La Victoria, ciudad de tradición y progreso. Ahí entonces yo ir y buscar información sobre esta ciudad, ¿no? Que en el fondo es un distrito que tiene Lima, que es La Victoria, ¿no? Entonces quizá también acá en este otro texto tengo acá información atrás del libro. Entonces quizá también acá hay una página web, entonces también buscar esa información que me está dando de la página web para yo no ir desnudo a la lectura, para ir con un conocimiento anterior. Esa es mi primera estrategia, ¿no? Ahora, la segunda, vemos, me dice objetivos de lectura. Eso quiere decir para qué voy a leer, cuál va a ser la finalidad de mi lectura. Entonces, quizá yo estoy aburrido, no tengo una correcta distracción, entonces voy a un libro, la fantasía me va a entretener, es un objetivo de placer, ¿no? Entonces también de entretenimiento. Quizá también tengo una exposición en el curso de literatura sobre Shakespeare, y entonces leo este libro, entonces va a ser para qué, para hacer mi exposición en clase, ¿no? Quizá también tengo el curso de historia con respecto a esta provincia de este distrito, perdón, de la Victoria. Entonces resulta que voy a ir y voy a informarme acerca de este texto. Entonces mi objetivo va a ser informarme acerca de, de la historia de este distrito. Entonces puede haber muchos objetivos, ¿no? Que puede ser aumentar mi vocabulario, desarrollar dotes de oratoria, quizá también para dar un examen, quizá para sustentar una tesis, para demostrar mis conocimientos, muchos objetivos que me van a servir en mi crecimiento como ser humano, quizá mi crecimiento también como un ser intelectual, ¿no? De conocimientos. Eso sería para qué voy a leer, ese es mi objetivo. Una persona siempre tiene que tener objetivos de su lectura, no se lee así por gusto, sino se lee por cuestión de un objetivo, una meta que me estoy trazando. La tercera estrategia me dice formulación de predicciones. ¿Qué es lo que yo creo que va a suceder o que va a contener el libro? Yo todavía no abro el libro, pero quizá yo hago mi predicción. En mi predicción puedo fallar o también puedo acertar, no hay ningún problema. Porque al hacer la predicción uno está desarrollando la imaginación, está desarrollando un planteamiento de hipótesis, que eso hace que mi cerebro tenga mucho mayor sinapsis, eso quiere decir conexiones neuronales, ¿no? Entonces puede hacer que yo vea este libro y en el libro digo, el texto va a contener muchas imágenes, ¿no? Entonces, puede ser que el libro no lo contenga, puede ser que sí lo contenga, ¿no? Entonces, pero yo todavía no lo sé, estoy yendo hacia el futuro. Y eso es muy bueno porque estoy imaginando. Obviamente que ya cuando abro el libro me daré cuenta de que sí, pues, hay un archivo fotográfico mezclado con texto, ¿no? Entonces eso es muy bueno, me está ayudando. Entonces puede hacer que mencione y diga, este librito va a desarrollar un conjunto de novelas, pero yo ya cuando abro el libro no es de esa manera. Hice mi predicción, pero no acerté, pero no hay ningún problema porque he imaginado, pero una vez que yo ya leo el libro me doy cuenta de que es de otra manera, ¿no? Es un libro con estructura de origami, con estructura despegable, ¿no? Y también ahí está su hermosura de este libro, pero no hay ningún problema, no le acerté, pero comprendí cuando leí. Lo mismo, puede hacer que mencione y diga, oye, este libro contiene dibujos pequeños, o quizá también hago la predicción, contiene dibujos grandes. Entonces, en mi predicción, una vez que yo ya compruebo, quizá me doy cuenta de que tiene dibujos muy, muy grandes. Entonces, le he acertado a una de las predicciones. Entonces, es muy importante. ¿Por qué? Porque estoy desarrollando mi imaginación, estoy desarrollando mi creatividad. Es muy bueno. Entonces, y el último,
me dice planteamiento de preguntas. Eso sí, yo ya puedo hacer preguntas de diferentes formas, pues, ¿no? Entonces, quizá las preguntas puede ver con los elementos del texto. Entonces, ese elementos del texto están en la portada, pues, ¿no? Entonces, la portada es lo primero que yo voy a ver y también las preguntas que se me van a formular son muchas veces con portadas de los textos, porque esto es lo primero que tú tienes acercándote, aproximándote al libro, ¿no? Entonces, acá tengo ilustraciones, tengo el nombre del autor, la editorial, el título, los personajes, ¿no? Entonces, yo puedo hacer acá una pregunta. ¿Qué relación existe entre este personaje que quizá es Abdi con este otro personaje que veo que es como una especie de espadachín que tiene muchísimas armaduras, ¿no? ¿Qué relación hay entre ellos dos? Entonces, una vez que abro el texto, puede ser que me responda. Quizá no me respondo, no hay ningún problema, porque al hacer yo preguntas, estoy volviéndome una persona crítica, ¿no? Crítica. Entonces, también, ¿quién dibujó esta portada? No sé el nombre de ese autor, quizá no lo voy a saber, pero quizá más adelante me respondo de acuerdo a la editorial, de acuerdo al autor que ha hecho estos dibujos. No puede ser que en alguna parte del libro, sobre todo quizá en la parte de atrás, hay esa respuesta. Entonces, bueno, yo también hacerme esta pregunta, ¿no? Entonces, acá veo también que la Municipalidad de La Victoria es la editorial en sí, la que ha hecho. Entonces, ¿por qué esta municipalidad ha diseñado este libro, ha editado este libro, ¿no? Puede ser que no tenga la respuesta o puede ser que sí tenga la respuesta, pero yo al hacer mis interrogantes estoy siendo muy crítico con mi mundo, estoy siendo muy crítico con mi lectura y eso desarrolla mucha conexión cerebral, mucha sinapsis. Entonces, esas 4 estrategias son muy importantes, se hace antes de la lectura, sobre todo están en ese momento, pero también se pueden ir volviendo mucho más significativas durante la lectura, pero sobre todo por cuestión formal, la tenemos antes de la lectura, se llaman de aproximación. Hay que recordarnos que es activación de saber previo, la primera. La segunda es determinación de los objetivos de lectura. La tercera es determinación de predicciones. Y la cuarta es planteamiento de preguntas, ¿no? Estas 4 estrategias siempre nos van a servir para mejorar nuestra lectura, para volverla mucho más óptima. Siempre hay que ir practicándolas y hay que recordarnos que las prácticas que se les presentan, siempre a través de estímulos, se presenta con respecto a las portadas de los libros. Sobre todo eso es importante porque es lo primero que nosotros vemos cuando recurrimos a un texto. Es el primer golpe de la visión, lo que podemos observar, la portada de un determinado libro y es lo que siempre va a llamar la atención. Entonces, hay que recordarnos estas estrategias. Más adelante veremos las siguientes, que son las estrategias de síntesis y también las estrategias de jerarquización después de la lectura. Muchísimas gracias.